Dios te bendiga, amado de Dios. Otra vez conectados, aprovechando la tecnología y compartiendo en este último domingo del mes de junio acerca de lo que Dios quiere decirnos. Y en esta ocasión quiero animarte a que estés buscando en tu Biblia Filipenses capítulo 2, el himno cristológico, donde podemos acercarnos al texto de dos maneras. Lo común, enfocándonos en lo que Pablo está diciendo acerca de la persona y la obra de Jesucristo. Lo otro, como el texto mismo, el autor Pablo quiere que al conocer lo que Jesús hizo, su obra, su persona, comprendamos cómo se aplica esto a tu vida, a mi vida, si somos hijos de Dios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer el pasaje, Filipenses 2, Reina Valera Contemporánea, 2.5 en adelante. El texto dice así: hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, último versículo, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Bendita sea la palabra. Qué bueno es poder compartir. Como te dije brevemente al inicio, este pasaje uno puede verlo de dos maneras totalmente distintas. Lo usual es enfocarse en lo que Pablo está hablando sobre la persona y la obra de Jesucristo. Lo otro, lo que realmente él quiere, lo que él está escribiendo, lo que es claro en el versículo 5, es que a partir de lo que él nos dice sobre su persona, sobre la tarea, el rol que vino a cumplir por vos y por mí, veamos cómo se aplica y cómo afecta tu vida y mi vida si realmente somos discípulos y seguidores del Señor. Para poder entender cabalmente el texto, vamos a ver qué dice brevemente el pasaje sobre Jesús y su ejemplo. Quiero compartirte varias cosas. En primer lugar, Jesús es el mismo Verbo de Dios encarnado o vestido de humanidad. Temporalmente dejó los cielos, se hizo hombre y vino para dejar pisadas para mostrarnos el camino a vos y a mí, para que nos acerquemos a Dios, porque por lo que Él hizo en la cruz, el acceso a Dios está liberado, está libre. Podemos acercarnos si vamos a la cruz como el Señor lo hizo. Interesante porque esto nos permite que debemos relacionarnos con el Padre de amor y que Él anhela transformar tu vida y la mía. Y si ya lo comenzó a hacer, gloria a Dios, quiere seguir haciéndolo. Si aún no comenzó, hoy es el tiempo para que le digas: Señor, haz tu obra en mi vida, y que te pongas en sus manos, rindiendo, entregando tu corazón a Jesús para que Él comience a obrar en ti. ¿Qué debes hacer además de entregar tu corazón a Jesús? Comenzar a leer la palabra, comenzar a relacionarte con Dios e ir a una iglesia que sea en verdad cristiana, donde te enseñen acerca del Evangelio. ¿Qué más dice Pablo acerca de la médula del Evangelio, la obra y persona de Jesús? Él no apeló, Jesucristo, a su condición de ser Dios, Dios mismo, sino que voluntaria y libremente se despojó temporalmente de su condición como Dios para andar y vivir como siervo. Incluso en el aposento alto se quitó la ropa, se ciñó una toalla y comenzó a lavarle los pies a los discípulos para dar un ejemplo de qué es servir y ser un servidor. Dios, siendo Rey y Señor del universo, se hizo un servidor por nosotros. Vino a mostrarnos cuánto interés tiene Dios en tu vida, en mi vida. Por eso vino como Cordero de Dios y no como David el guerrero. Y esto fue lo que presentó un tremendo conflicto para la nación judía, porque ellos esperaban al Mesías no como un servidor, sino como un guerrero. Claramente se hizo uno de nosotros y vivió como un hombre más, pero
dice Hebreos claramente, una condición que solo Jesús cumplió, ni nadie más pudo cumplir. Ni María, ni los apóstoles, ni ninguno de los hombres y mujeres de Dios que hay en la Biblia. Solo Jesús vivió como hombre y vivió sin pecado, como claramente lo establece Hebreos 4:15. ¿Por qué dice Juan cuando lo ve y le dice a sus discípulos, he aquí, Juan 1:29, el Cordero de Dios? Porque Cristo vino a tomar tu lugar y mi lugar en la cruz. ¿Por qué? Porque cuando Jesús quiso mostrar sobre cómo arreglar nuestra condición de pecadores delante de Dios, lo que había antes de su venida es que todo judío que pecaba podía ir, presentarse al sacerdote y pedir un sacrificio por el pago, confesar sus pecados y ofrecer un sacrificio. Si podía, era un cordero. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que se entrega por vos y por mí. En tercer lugar, Él decide tomar tu lugar y mi lugar en la cruz por amor y viene a la cruz precisamente para pagar tu deuda, mi deuda con Dios, para que vos y yo, al comprender esto, cuánto nos ama Dios, que Dios quiere cambiarnos, que quiere transformarnos y quiere que ese amor sea derramado sobre nuestra vida, nos acerquemos al Padre libremente, porque el acceso fue liberado precisamente por lo que Jesús hizo en la cruz. Ahora vamos a enfocarnos en la segunda parte, porque Pablo dice claramente en el versículo 5 de Filipenses 2, haya en ustedes, en vos y en mí, el mismo sentir. Es decir, que el pasaje de lo que Jesús hizo nos lleva a que nosotros tengamos la misma actitud. ¿Qué significa esto? El verso 5 establece un doble vínculo. Si entiendo y valoro por el Espíritu de Dios lo que Jesús hizo por vos y por mí, tenemos que tener la misma actitud que Él tuvo como modelo vivo a seguir. Es decir, que Jesús fue muy claro cuando dijo, ¿se acuerdan en los evangelios? Lucas 9:23, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Negarse. Entonces, que la condición de ser como Jesús, de ser como siervo, de servirle, estar dispuesto a hacer su voluntad, a obedecerle, a estar en sus manos, es lo que significa negarse a sí mismo. Bajarse del pedestal, del trono que a veces nos sentimos como reyes, como señores, grandes hombres, y tener la actitud de Jesús que vino a hacer la voluntad de Dios. El verso 5 también comienza indicándonos que el punto de partida para la obra de Dios en nuestra vida es tener la actitud que Él tuvo. Así lo dice Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice sentir. La palabra de Dios para todos dice piensen y actúen como el Señor Jesús nos dio ejemplo. El término usado acá para pensar, sentir, tener la misma actitud, es una palabra que en el idioma original significa ejercitar la mente, que implica estar dispuesto fervientemente a ir en una dirección, la dirección de Dios. Por eso es más importante que conocer mucho de Dios, la disposición a obedecer. Cuando dice en el verso 6 que existía antes en forma de Dios, usa un término muy particular para forma, morfé, el cual además de forma implica rasgos o características distintivas de una persona. Es decir, que lo que nos está señalando que Dios, que no tiene cuerpo, porque Dios es espíritu, se despojó precisamente de esos rasgos característicos que lo hacían Dios mismo. ¿Para qué? Para poder morir en una cruz por vos y por mí. Obviamente, no seremos dioses, sino lo que está apuntando es que estas características que debemos tener como verdaderos hijos de Dios se encarnen en vos y en mí. De allí la expresión que Jesús usó sobre su propia persona cuando decía el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Se hizo uno como nosotros para mostrarnos que podemos agradar a Dios y ser como Él dejó pisadas para seguir. Hay una diferencia. Mientras en Hebreos 2, 7 y 9 nos dice que esta condición fue una condición temporal por un tiempo, en nuestro caso, el despojamiento, el bajarnos del trono, bajarnos del ego, poder justamente negarnos a sí mismo, es una condición
progresiva, gradual, que debe permitirnos no solamente que Dios se encarne en nuestra vida, sino nos facilita, nos lleva a ser hijos o hijas de Dios. Es decir, agradar en la manera de pensar y en la manera de vivir a Dios como nuestro Padre, porque Él nos adopta precisamente para esto, para que pueda formar en vos y en mí un hijo, una hija de Dios. Pero volvemos a insistir, es necesario tener la misma actitud de Jesús, disposición de corazón para seguir lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida. Así como el despojamiento fue necesario para que Él probara, muriera, tomara nuestro lugar en la cruz y pagara por nuestros pecados, el despojamiento en tu vida y en mi vida nos permite alejarnos, separarnos. La palabra muerte, esto es importante entenderlo, no significa fin o aniquilación, significa separación. Por eso dice, hagan morir. ¿Qué significa? Renunciar, quitar, despojarnos precisamente de aquello que nos impide relacionarnos con Dios adecuadamente. ¿De qué quiere Dios? ¿A qué quiere Dios que muramos? No está hablando ni que nos quitemos la vida ni el suicidio, sino está pensando en hacer morir, separar de nosotros lo malo, lo viejo, lo antiguo, para poder probar lo nuevo, la nueva vida en Cristo y pensar como Dios quiere que pensemos como hijos de Dios. El despojamiento, señala claramente Hebreos 5:8, nos permite lograr la obediencia que nos convierte en hijos amados que sirven y son de provecho, porque Dios conduce sus vidas. Cuando un papá desea atarle los cordones a su hijo pequeño, no puede hacerlo de su altura, debe rebajarse, bajarse a la altura y ponerse al nivel del niño para poder atarle los cordones. Y en esa condición, en esa posición particular, cuando se inclinó ante su hijo para atarle los cordones, es que pueden verse cara a cara. Dios hace esto. Rebajarse, despojarse, se puso a nuestro nivel para que podamos comprender ese amor, ese interés que Dios tiene en vos y en mí, y también que es posible, al seguir sus pisadas, agradar a Dios y ser verdadera hija de Dios. Esto es importante porque implica que cuando somos llamados y Dios te está llamando, podemos usar precisamente ser sus seguidores y ser vasos de honra dispuestos para Dios, para lo cual es necesario, antes de poder obedecerlo y ser enviados, estar en la condición de siervos. ¿Qué significa siervos? Dispuestos a obedecer, dispuestos a dejar de lado nuestras propias cosas para tener acceso a lo que Dios quiere, a sus propósitos, a su amor, y disponer un corazón dispuesto a obedecer, a ser moldeado, trabajado por Dios a través de su amor y ese propósito que Dios pone en los suyos por el Espíritu Santo. Para ir redondeando, adorar. Interesante que la palabra adorar o adoración en el idioma del Nuevo Testamento griego, proskuneo, significa inclinarse, doblar las rodillas, como lo haría un animal cuando toma agua de un charco. Esto está apuntando el verso 10 y el 11. Esta es la actitud que nos permite en el interior y nos conduce a confesar a Jesús con el corazón, con la boca y tener una verdadera actitud, hijo de Dios, reconociéndolo, amándole y dándole el lugar que Él quiere, anhela tener en tu vida y en mi vida. Amado, si no hay nada que te impida inclinarte, confesar y reconocer a Dios, ¿por qué no lo comienzas a hacer esta mañana? En la oración, en la alabanza, en la entrega, yendo al culto donde el Señor te ha mostrado que tienes que ir para que como hijo de Dios lo honres y tu vida siga el ejemplo de Jesús. Que Dios te permita hacerlo y que además tu corazón sea maleable cada día, no solo hoy, a lo que Dios quiere hacer en tu vida, para que todos los propósitos de Dios sean derramados sobre tu vida. Dios esté contigo.